Este es un T-62 iraquí, que fue capturado durante la Primera Guerra del Golfo y traído aquí a Inglaterra, como tantos otros vehículos que tienen aquí. Obviamente ha sido repintado, no tiene el color original, pero antes hemos estado viendo en el cañón, en la parte central que está más ensanchada, tiene el color amarillo desconchado de esas divisiones iraquíes que le pintaban el cañón en amarillo con una franja blanca. Pues este todavía lo tiene. Y luego aparte tiene otros detalles que lo hacen evidentemente iraquí, como son los protectores de los faros infrarrojos, que los iraquíes le pusieron ese tipo de blindaje para protegerlo un poco de los impactos de la artillería o de la metralla, y se lo ponían tanto al infrarrojo frontal como el de la torreta. Eso es claramente iraquí, solamente los iraquíes lo hacían, así que si veis algún modelo así, era iraquí. También al T-54 también se lo ponían, cosa que no era lo mismo con el Type 69-2. El T-62 no tiene nada que ver, pero nada en absoluto con el T-55, son tanques totalmente diferentes y aunque comparten conceptos de suspensión, comparten las ruedas y comparte también la distribución, el T-62 era un tanque muy superior, mucho más potente, tenía un cañón de 125 milímetros, que era una barbaridad comparado con el cañón de 100 milímetros del T-55, así que era un tanque muy potente, que de hecho lo hemos visto en recientes guerras como la de Georgia, en Chechenia, y lo hemos visto actualmente en el conflicto de Ucrania, que los han llevado, no esta versión, sino la BDD con los blindajes extra en la torreta, pero es un tanque que hoy en día sigue siendo potente, quizás no tiene la telemetría, no tiene los mecanismos de disparo tan avanzados como los tanques modernos, como un T-72B3 o alguno de ellos, pero sigue siendo realmente potente para luchar contra posiciones fortificadas, en combates urbanos y sobre todo en roles de segunda línea. En la Guerra del Golfo, después del T-72 de la Guardia Republicana iraquí, el T-62 era el tanque más potente que tenían los iraquíes. Y bueno, aparte, otro detalle que no os he dicho antes, que también lo convierte en iraquí, eran los faldones laterales, que en este caso han desaparecido, ¿no? Pero porque se han arrancado. De hecho, aquí nos queda solamente un módulo de faldón lateral. Estos faldones son muy similares, prácticamente iguales a los del Type 69 y eran hechos de un material como de goma, que era muy flexible, tenía muy poco peso y la única finalidad que tenían era la de evitar que saliera tanto polvo cuando el tanque iba circulando por el desierto, ¿no? Obviamente el desierto es todo polvo en la mayoría de las zonas y ese polvo puede hacer mucho más visible a un tanque desde la lejanía para cualquier observador, y por eso estos faldones, que llegaban más o menos hasta la mitad de la rueda, hacía que el polvo se disipase y fuera otra vez hacia el suelo y no se levantase, incluso provocando la falta de visibilidad de la tripulación. Además, este modelo tiene una antena extra, seguramente sería de mando, y que se la han puesto en la parte trasera, lo que resulta también muy curioso. Y aunque le faltan la mayoría de las células de combustible, todavía quedan los conductos, que siempre nos da muchos quebraderos de cabezas a los modelistas, a los que nos gustan este tipo de tanques, ¿no? Porque hacer todos estos conductos es difícil. De hecho, estamos viendo que algunos son más finos, otros son más gruesos y bueno, tiene su peculiaridad, ¿no? Luego también podemos ver que los guardabarros son muy delgados, son muy finos, se dañan con mucha facilidad. Y otra de las cosas que me llama la atención es el modelo de oruga, que no es el clásico del T-55, el modelo inicial, sino el modelo como llevaban los T-72, ¿no? Que a mí me resulta mucho más atractivo a nivel modelístico, ¿no? No sé si luego funcionalmente tenía alguna ventaja o no con respecto al otro tipo de oruga, pero a nivel estético me parece mucho más atractivo. Más cosas que podemos decir del T-72, aparte de ser un tanque que se ha utilizado prácticamente en todo el mundo, en la guerra de Yom Kippur, tanto por la parte siria como en la egipcia, es un tanque que da mucho juego a la hora de pintar. También podemos observar la textura tan brutal que tiene la torreta de fundición, ¿no? De todas esas marcas que tiene de cuando generan el primer modelo de torreta, y es muy vasto, muy tosco. De hecho, si vas a hacer el modelo de Trumpeter, vas a tener que trabajar la textura, le vas a tener que hacer todas esas marcas y vas a tenerlo que elaborar un poquito para hacerlo real como lo estamos viendo aquí.
El mantelete también vemos que es una tela que se daña con facilidad. Es curioso que este mantelete es muchísimo más pequeño que el del T55, me refiero a la cubierta de tela, pero era lo suficiente para proteger la entrada del cañón a la torreta de polvo. Y luego vemos también que tenía un pequeño cristal en el visor del artillero, ¿no? Un visor que en algunos casos no lo tenían, en este caso sí que lo tenía, que es un cristal blindado que le protegía algo del polvo que podía entrar y bueno, pues también de los impactos o de cualquier otra cosa. Aunque siempre he sido muy amante del T55, siempre le he tenido un especial cariño a este tanque. Lo único que solo está la maqueta de Tamilla, que al día de hoy está un poco obsoleta, y luego está la de Dragón, que me gusta mucho más, ¿no? Perdón, Dragón, Trumpeter. La de Trumpeter, no sé si antes también he dicho la de Dragón, pero bueno, ya me podéis perdonar, me hago un poco de lío. Sí, la de Trumpeter, que la tengo, y no es una maqueta mala, pero requiere un poquito de trabajo. Entonces, bueno, esperemos que alguna otra marca se decida a hacer este modelo, porque es uno de los más importantes del ejército ruso, ¿no? De la Unión Soviética, y ha estado presente en todos los sitios y me gustaría que lo volvieran a sacar. Una maqueta nueva de Rifle, por ejemplo, de tacón sería fantástico. Así que nada más, espero que os haya gustado algunas anécdotas de este vehículo. Por último, estos símbolos que lleva, aunque están basados en los originales, no son los auténticos, obviamente, os he dicho que está muy reconstruido. Estas partes de aquí, estos soportes eran para las cajas de la munición de la Duska, de calibre 50 prácticamente, de 12 milímetros, y llevaba pues una en cada hueco, 1, 2, 3, 4, unas 5 cajas podía llevar de munición. Este soporte, por si alguien no lo sabe, el soporte trasero con ese circulito, era para desmontar la Duska y montarla en la parte trasera cuando iba en transporte. Detrás también podemos ver las luces de posición de cuando van en convoy, con un pequeño numerito, que es otro detalle a tener en cuenta. Y bueno, ya podéis ver que también la trasera era totalmente diferente al T55 y no tiene nada que ver. Lo que sí que aquí hay un aspecto interesante es esta forma redondeada, que precisamente la llevaba el Type 69. Pero en cambio no la llevan los T55, vale. Esta parte redondeada tan curiosa era porque el ventilador era mucho más grande que lo que era el casco, y para albergar el ventilador tenían que hacerle esta protuberancia en la parte inferior y esta otra en la parte superior. El T55 tenía otro tipo de ventilador, era diferente y no necesitaba tanto espacio, pero los chinos, cuando hicieron esa copia del T55, tuvieron que añadirle, además se ve que tiene una soldura, le añadieron esa parte para albergar un ventilador más potente y más práctico para el desierto también. Recordar que el Type 69 donde más se ha utilizado ha sido en el desierto y tenía muchas modificaciones para adaptarlo a ese tipo de terreno. Así que nada, espero que os haya gustado este otro tanque, que es otro de mis favoritos, y espero que os pueda animar a hacer el vuestro si realmente os gusta. Nada chicos, hasta el próximo vídeo. Adiós. Discover many more videos on our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, and activate notifications. Thank you for watching.